Buenas noches, señores y señoras, ¿cómo están? ¿Qué tal este martesito lluviosito? ¿Qué tal va su día? ¿Su semana? Bueno, ayer disculpen que no di la lectura de Virginia Woolf, pero se me complicó un poco en tiempo. Sin embargo, es un compromiso que tengo conmigo misma y aparte cuando doy mi palabra, me gusta llevarla independientemente de quién se conecte o quién no se conecte. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues la verdad es que la lectura ha sido uno de mis retos, especialmente comprender, construir pensamientos y compartirlo de forma asertiva. Por lo tanto, es un reto y es un dominio para mí hacerlo. Y quien se conecte, espero que les endulza su oído. Porque de verdad, esta señora es tipazazas. Imagínate en sus tiempos lo que ha de ver sentido con todo ese gran intelecto y estando, en una cultura transgeneracional o en esta época transgeneracional, en donde la mujer, pues, tenía ciertos roles y mucho menos no tenía un rol intelectual, o en este caso, literario. Por lo tanto, en el capítulo pasado, estábamos leyendo cómo Virginia relata grandes escritoras como Lady Winchelsea, Margaret of Newcastle, Aphra Behn, y resalta la gran actividad literaria que estas mujeres tenían en su época y cómo se fueron abriendo a nuevas ciencias. Entonces, sit tight y vamos a empezar con el capítulo 5. Recuerda, el libro que estoy leyendo, por si te llama la atención, se llama Un cuarto propio de Virginia Woolf, traducción Jorge Luis Borges, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Ay, la garganta la tengo media rasposa porque, ¿qué creen? Voy llegando de un entrenamiento, wow, un entrenamiento endocrino, de manera endocrino cerebral, manejo de emociones padrísimas. Hago todo esto siempre para dar lo mejor de mí a los demás que me contratan, que me escuchan y sobre todo yo, porque creo mucho en la congruencia. Uno primero tiene que predicar lo que uno hace para poder ser congruente y sobre todo coherente. Let's start, señores. Capítulo 5. Y había llegado el fin, en el curso de esta divagación, a los estantes de libros de autores vivos, de mujeres y de hombres. Porque ahora sí hay casi tantos libros escritos por mujeres como por hombres. O si esto no es toda la verdad, si el sexo masculino es todavía el sexo locuaz, lo cierto es que las mujeres ya no escriben solo novelas. Ahí están los libros de Jane Harrison sobre arqueología griega, los de estética de Vernon Lee, los de Gertrude Bell, ese nombre nunca me gustó, sobre Persia. Hay libros sobre todos los temas que ninguna mujer de la generación anterior se hubiera animado a abordar. Hay poemas y dramas y críticas, hay historias y biografías, libros de viajes y libros de erudición y de investigación. Hay hasta unos cuantos de filosofía y libros de ciencia y de economía. Y aunque predominan las novelas mismas pueden muy bien haber cambiado de tanto convivir con los libros de otro carácter. La natural simplicidad, la edad épica de la escritura puede haber pasado. La lectura y la crítica puede haberles dado más vasto alcance, una sutileza mayor. El impulso hacia la autobiografía puede haberse agotado. Puede estar empezando a emplear la escritura como un arte, no como un instrumento de autoexpresión. Entre esas novelas nuevas bien podemos hallar la respuesta a tales preguntas. Tomé una de ellas al azar. Estaba en el extremo
del estante y se llamaba Life's Adventure, la aventura de la vida. O algo por el estilo, escrita por Mary Carmichael. Perdón. Y se había publicado en este mismo mes de octubre. Parece su primer libro, me dije. Pero debemos leerlo como si fuera el último, como de una serie bastante larga, una continuación de todos esos libros que había estado hojeando. Los poemas de Lady Winchelsea, las comedias de Arthur Ben, y las novelas de las 4 grandes novelistas, porque los libros son la continuación unos de otros a pesar de nuestra costumbre de juzgarlos por separado. Y debo también considerarla, esta mujer desconocida, como la descendiente de todas esas otras mujeres cuyas circunstancias he estado estudiando, y ver lo que ella hereda de sus características y restricciones. Así con un suspiro, porque las novelas son tan a menudo un sedante y no un estimulante. Y la sumen en sueños pesados en vez de despertarla con una antorcha encendida. Me senté con un libro de apuntes y un lápiz para sacar en limpio lo que pudiera de la primera novela de Mary Carmichael, Life's Adventure. Para empezar, recorrí con la vista la página de arriba abajo. Voy a atrapar primero el ritmo de sus frases, me dije, antes de cargar la memoria con ojos azules y negros y con las relaciones posibles entre Chloe y Roger. Será tiempo cuando haya decidido si tiene en la mano una pluma o una piqueta. Probé 1 o 2 frases con la lengua. Pronto se evidenció que algo no funcionaba del todo bien. El suave deslizamiento de una frase después de la otra quedaba interrumpido. Algo atormentaba, algo arañaba. Una sola palabra, aquí y allá, me deslumbraba los ojos con su antorcha. Con su antorcha. Ay, ya me perdí. Era desmañanada, como decían en las comedias antiguas. Era como una persona raspando un fósforo que no se enciende. Pero, ¿por qué? Me pregunté. Como si estuviera presente. ¿Por qué no son las frases de Jane Austen buenas para ti? Hay que despacharlas a todas porque Emma and Mr. Woodhouse han muerto. Lástima, suspiré. Esto es así. Porque mientras Jane Austen va de melodía en melodía como Mozart de canto en canto, leer estas páginas era como estar en un bote en alta mar. Primero uno subía, luego se hundía. Esta concisión, esta falta de aliento puede significar que tenía miedo de algo, miedo tal vez de que la llamaran sentimental. O quizá recordaba que los escritos de mujeres han sido llamadas floridos. Y ella, por consiguiente, suministra una superabundancia de espinas. Pero hasta que no haya leído una escena con algún cuidado, no podré estar segura de si ella es ella misma o es alguna otra. De cualquier modo, ella no rebaja nuestra vitalidad, pensé, leyendo con más cuidado, pero amontona demasiados hechos. No podía utilizar ni la mitad en un libro de este tamaño. Era como la mitad de Jane Eyre. Sin embargo, de una manera o de otra consiguió llevarnos a todos, Roger, Chloe, Olivia, Tony and Mr. Bigham, en una canoa río arriba. Espera un momento, dije, recostándome en mi sillón. Debo considerar todo esto más cuidadosamente antes de proseguir. Estoy casi segura, me dije, de que Mary Carmichael nos está haciendo una broma, ¿eh? Porque me siento como en una montaña rusa cuando el coche, en lugar de hundirnos, como esperábamos, subimos de nuevo.
Mary está haciendo trampa con la comunicación esperada. Primero cortó la sentencia, ahora acaba de romper la hilación. Muy bien, tiene todo el derecho de hacer esas dos cosas y las hace no por el gusto de romper, sino por el de crear. No sabré de cuál de los dos motivos se trata. No sabré de cuál de los dos motivos se trata hasta que ella se enfrente con una situación, que la fabrique con las latas vacías y calderas viejas si quiere. Pero tiene el deber de convencerme que cree que es una situación y cuando la haya fabricado, debe encararla. Debe dar el salto. Y dispuesta a cumplir mi deber como lectora, si ella cumplía el suyo como escritora, volví la página y leí. Siento cortar de un modo tan brusco. Hay hombres presentes. ¿Hay hombres presentes? ¿Me prometen ustedes que esa cortina roja no oculta la figura de Sir Charles Byron? ¿Me lo juran? Todos somos mujeres. Entonces, les puedo decir que las primeras palabras que leí eran estas. A Chloe le gusta Olivia. No se asusten. No se sonrojen. Admitamos aquí entre nosotras que estas cosas suceden. A veces a las mujeres les gustan las otras mujeres. A Chloe le gustaba Olivia. Leí. Y me di cuenta del gran cambio que eso significaba. A Chloe le gustaba Olivia. Quizá por la primera vez en literatura, a Cleopatra no le gustaba Octavia. ¿Y qué cambio total hubiera parecido Antonio y Cleopatra si eso hubiera pasado? Tal como está, pensé, distrayéndome un poco de The Life's Adventure. Todo el asunto ha sido simplificado, convencionalizado, si me atrevo a decirlo de una manera absurda. El único sentimiento de Cleopatra hacia Octavia, el único sentimiento de Cleopatra hacia Octavia es de celos. ¿Es más alta que yo? ¿Cómo se peina? ¿O se peina acaso? La pieza, tal vez, no precisaba más. Pero qué interesante hubiera sido si las relaciones de las dos mujeres hubieran sido más complejas. Todas esas relaciones entre mujeres, pensé, recorriendo rápidamente la espléndida galería de mujeres ficticias, son demasiado simples. Se ha excluido tanto. Traté de recordar algún caso en el curso de mis lecturas en el que hubiera dos mujeres presentadas como amigas. Hay una tentativa de algo así en Diana of the Crossways. Por supuesto, hay confidentes en Racine y en las tragedias griegas. Hay de vez en cuando madres e hijas, pero casi sin excepción, se las ve en su relación con los hombres. Era raro pensar que todas las grandes figuras novelescas fueron hasta los días de Jane Austen no solo vistas por el otro sexo, sino vistas únicamente en relación con el otro sexo. Y qué pequeña parte es esa en la vida de la mujer y que poco puede saber un hombre cuando lo observa a través de los anteojos negros o rosados que el sexo le coloca en la novela. Los sorprendentes extremos de su belleza y su horror. Sus alternativas entre una bondad celeste y una depravación infernal. Porque así la verá un enamorado según que ascienda o decline su amor, según su próspera o su mala fortuna. Esto no es tan cierto de las novelistas del siglo XIX, por supuesto. La mujer se vuelve mucho más compleja y diversa. Quizá fue el deseo de escribir sobre las mujeres el que indujo gradualmente a los hombres a abandonar el drama poético, cuya violencia podía aprovecharlas tan poco, y al inventar la novela como más adecuada. Aún así resulta evidente, hasta en los escritos de Proust, que el hombre no está menos trabado ni es menos parcial en sus conocimientos de la mujer que la mujer en su conocimiento del hombre. Además, proseguí, mirando de nuevo la página, está claro que las mujeres como los hombres tienen otros intereses
que los perennes intereses domésticos. A Chloe le gustaba Olivia. Compartían las dos un laboratorio. Seguí leyendo. Y descubrí que esas dos muchachas estaban ocupadas en picar hígado, que es, parece un remedio para la anemia. La anemia perniciosa. Ay, sí, recuerdo que de chica, si tenía anemia, me daban hígado. No me gusta. Y así, el espléndido retrato de la mujer ficticia es harto simple y demasiado monótono. Supongan, por ejemplo, que los hombres solo figuraban en la literatura como amantes de las mujeres y nunca como amigos de los hombres, soldados, pensadores, soñadores. ¿Qué pocos roles en las piezas de Shakespeare podrían confiárseles? ¿Cómo habría sufrido la literatura? Tendríamos tal vez buena parte de Antonio, casi todo Otelo, pero nada de César, nada de Bruto, nada de Hamlet, nada de Lear, nada de Jacques. La literatura se empobreció de un modo increíble. Como ya ha sido empobrecida incalculablemente por las partes cerradas, las mujeres casadas contra su voluntad, encerradas en un cuarto y con una sola tarea, ¿cómo podría el dramaturgo hacer de ellas una semblanza completa o interesante, verídica? Está fuerte, ¿eh? Está para reflexionar esta parte. Te lo vuelvo a leer. Como todo el tema entre hombres, mujeres, llega a ser transgeneracional. Por lo tanto, micromachismo, machismo, feminismo hoy en día es irnos un poquito atrás. Como dice, ¿cómo un dramaturgo podría hacer una semblanza completa o interesante, verídica, casadas contra su voluntad, encerradas en un cuarto y con una sola tarea? No quedaba otro intérprete que el amor. El poeta estaba obligado a ser apasionado o amargo, a menos que declarara odiar a las mujeres, lo que significa a menudo que no les era interesante. Ahora bien, si a Chloe le gustaba Olivia y comparten un laboratorio las dos, hecho que por sí solo hace que su amistad sea variada y más duradera, porque será menos personal si Mary Carmichael sabe escribir y yo empezaba a gozar de cierta calidad en su estilo, si tiene un cuarto propio, de lo que no estoy segura. Si tiene 500 libras al año, porque te acuerdas en capítulo 1-2 decía que para que una mujer pudiera escribir, según Virginia Woolf, era tener un cuarto propio. ¿Por qué? Porque la clase media tenía siempre como espacios comunales, por lo tanto era complicado que una persona de una clase media, porque en ese tiempo así se usaban, clase alta, clase media, pues tuviera un cuarto propio para escribir. A menos de que era una mujer de clase alta, en donde tenía un marido con los recursos económicos para emperifollarla, vestirla de joyas, que se viera guapísima. O que pudiera escribir, porque tenía un cuarto propio y 500 libras al año. Ya me perdí, ¿dónde me quedé? Ok. Si tiene 500 libras al año, pero eso está por demostrarse. Entonces pienso que algo muy importante ha sucedido. Porque si a Chloe le gustaba Olivia y Mary Carmichael sabe expresarlo, se encenderá una antorcha en esa vasta cámara en la que nadie ha penetrado. Todas son medias luces y sombras profundas, como en esas cuevas sinuosas, donde vamos con una vela, atisbando arriba y abajo sin saber dónde poner el pie. Y empecé a leer el libro de nuevo y leí cómo Chloe vio a Olivia poner un tarro en un aparador y decir que era tiempo de volver a su casa y a sus hijos. He ahí un espectáculo que nunca se ha visto desde el principio del mundo. Exclamé, y ya me puse a observar con curiosidad, porque quería ver cómo se las arreglaba Mary Carmichael para captar esos ademanes no registrados, esas palabras sin decir.
o medio decir que se diseñan, tan impalpables, como las sombras de las mariposas nocturnas en el cielo raso, cuando las mujeres están solas, no iluminadas por la luz caprichosa y coloreada del otro sexo. ¿Tendrá que retener el aliento?, me dije, siguiendo la lectura, si es que va a hacerlo. Porque las mujeres son tan suspicaces de cualquier interés que no esté respaldada por algún motivo evidente, tan terriblemente habituadas a la ocultación y al disimulo, que basta un parpadeo en su dirección para que se espanten. La única manera de hacerlo, pensé, dirigiéndome a Mary Carmichael, como si estuviera presente, es hablar de otra cosa, mirando fijamente por la ventana. Y así anotar no con un lápiz en una libreta, sino en la más breve de las taquigrafías, en palabras apenas deletreadas. Lo que sucede cuando Olivia, ese organismo que ha estado bajo la sombra de las rocas esos millones de años, siente que le cae encima la luz y ve venir hacia ella ese alimento extraño, conocimiento, aventura, arte. Y extiende la mano para alcanzarlo, pensé, levantando los ojos de la página, y tiene que inventar una combinación enteramente nueva a sus medios, ya desarrolladas para otros fines, que le permitía absorber lo nuevo en lo antiguo sin molestar el equilibrio intrincado y complejo del todo. Pero, ¡ay de mí! Había hecho lo que había resuelto por hacer, me había deslizado impensadamente el elogio de mi propio sexo, muy desarrolladas, infinitamente intrincadas. Esos términos son de elogio. Y elogiar el propio sexo es siempre sospechoso y a veces tonto. Además, en este caso, ¿cómo justificarlo? Imposible ir al mapa y decir que Colón descubrió América y que Colón era una mujer, o tomar una manzana y observar Newton descubrió las leyes de la gravitación y Newton era una mujer, o mirar al cielo y decir arriba están volando aeroplanos y las mujeres inventaron los aeroplanos. ¿No hay una marca en la pared para medir la precisa estatura de las mujeres? No hay medidas de una yarda, prolijamente divididas en fracciones de una pulgada, que terminen las condiciones de una buena madre o el cariño de una hija, o la fidelidad de un hermano, o la capacidad de una ama de llaves. Son pocas. Aún ahora son pocas. Las mujeres graduadas en la universidad, los grandes certámenes de las profesiones, ejército y armada, comercio y política y diplomacia las han probado apenas. Están aún en estos momentos casi sin clasificar. Pero si necesito saber todo lo que un ser humano puede decir sobre Sir Holly Butts, por ejemplo, no tengo más que abrir a Burke o a Dabret y encontraré que se graduó en eso o aquello, que era el dueño de una gran propiedad, que tenía un heredero, que fue secretario de administración que representaba a Gran Bretaña en el Canadá y había recibido un cierto número de grados, empleos, medallas y otras distinciones por medio de las cuales son méritos han sido estampados en él indeleblemente. Solo la providencia puede saber algo más sobre Sir Holly Butts. Por consiguiente, cuando digo de las mujeres, muy desarrollada, infinitamente intrancada, no puedo verificar mis palabras en Whittaker, Dabret o el almanaque universitario. ¿Qué hacer en este trance? Miré otra vez la biblioteca. Allí estaban las biografías Johnson y Goethe, Carlyle y Sterne, Cowper y Shelley, y Voltaire y Browning, y muchos otros. Me puse a pensar en esos grandes hombres que habían por una u otra razón admirado, suplicado, convivido, confiado, enamorado, escrito, depositado su confianza y demostrado
lo que solo puedo escribir como una necesidad y dependencia de ciertas personas del sexo opuesto. No afirmaré que todas esas relaciones fueron completamente platónicas, y Sir William Joyce Hicks lo negaría. Pero agraviaríamos mucho a esos hombres ilustres si afirmáramos que esas alianzas solo les redituaban comodidad, adulación y los placeres del cuerpo. Lo que conseguían, es claro, era algo que su propio sexo era incapaz de suministrar, y no sería temerario, quizá, definirlo también, sin recurrir a las palabras indudablemente rapsódicas de los poetas, como un estímulo, una renovación del poder creador que solo el otro sexo puede otorgar. Él abriría la puerta del saloncito de la nursery. Nursery es guardería. Pensé, y le encontraría entre sus hijos tal vez, o un bordado en sus rodillas, de cualquier modo, el centro de una orden de vida distinto. Y el contraste entre ese mundo y el suyo quería tal vez los tribunales o la Cámara de los Comunes. Que sería tierno y refrescante, y percibiría hasta en la conversación más natural y sencilla una diferencia de opiniones, y las ideas mustias revivirían en él. Y el solo verla creando en un mundo diferente al suyo animaría su poder creador, de modo que su estéril mente empezaría otra vez a urdir. Y diera con la frase o la escena que le faltaba cuando se puso el sombrero para visitarla. Cada Johnson tiene su Thrale y se aferra a ella por razones cuando esta, y cuando la Thrale se casa con un músico italiano, Johnson se vuelve medio loco de rabia y de disgusto. No solo por echar de menos sus agradables veladas en Streatham está en Londres, sino porque la luz de su vida está como apagada. Y sin ser el Dr. Johnson o Goethe, o Carlyle, o Voltaire, podemos sentir, aunque de muy distinto modo, que esos grandes hombres, la naturaleza de esa complejidad y el poder de esa facultad creadora tan altamente desarrollada entre las mujeres. Entramos en un cuarto, pero habría que fatigar los recursos del idioma inglés, y bandadas enteras e ilegítimas de palabras tendrían que nacer a la vida antes que una mujer pueda decir lo que sucede cuando entra en un cuarto. Los cuartos difieren tanto. Son tranquilos o atronadores, dan al mar o dan a un patio de cárcel. Tienen ropa colgada a secar, o están vivos con ópalos y sedas. Son duros como crin o blandos como plumas. Basta entrar en un cuarto de cualquier calle para que toda esa fuerza extremadamente compleja de la feminidad salte a la vista. ¿Cómo podía ser de otro modo? ¿Por qué las mujeres han estado sentadas ahí adentro todos esos millones de años? Ahora las paredes están impregnadas de su fuerza creadora, que ha superado de tal modo la capacidad de los ladrillos y de la argamasa, que ahora debe atarearse con plumas y pinceles y negocios y política. Pero este poder creador difiere mucho del poder creador de los hombres, y debemos admitir que sería una pena si lo obstruyeran o lo tiraran, porque fue ganado con siglos de la más severa disciplina y no hay nada que pueda reemplazarlo. Sería una pena que las mujeres escribieran como los hombres, o vivieran como los hombres, o parecieran hombres. Bueno, yo tengo un cabello chiquito, ¿verdad? Ese es también un cliché de que las mujeres tienen que tener el cabello largo. No parecieran hombres, porque si apenas dan abasto dos sexos, considerando la amplitud y variedad del mundo, ¿cómo nos manejaríamos con uno solo? ¿No debe la educación desarrollar y reforzar las diferencias más bien que las similitudes? Porque ya demasiado nos parecemos, y si un explorador pudiera volver con noticias de otros sexos, atisbando otros cielos a través de las ramas de otros árboles, nada sería de mayor servicio a la humanidad.
Y de Yapa tendríamos el placer de ver al profesor X empuñando sus varas de medir y demostrándose superior. Mary Carmichael, pensé yo, siempre en suspenso sobre la página. Ya tiene trabajo de sobra, ¿eh? Y se propone observar. De veras temo que sucumba a la tentación. ¡Ay! Ya me dio usted. Como uso la respiración diafragmática cuando leo, tengo que humedecer mis cuerdas vocales porque juego con las tonalidades, por lo tanto, tengo que tomar agua. De veras temo que sucumba a la tentación de ser la rama menos inesperada de la especie, la novelista realista, no la contemplativa. Hay tantos nuevos hechos que observar. Ya no tendrá que limitarse a las casas decentes de la alta burguesía. Penetrará sin bondad ni consideración, pero con el espíritu de compañerismo en esos cuartos pequeños y aperfumados donde espera la cortesana, la ramera y la dama con el perro faldera. Ahí están esperando con la deficiente ropa hecha que el escritor masculino ha tenido que echarle sobre los hombros. Pero Mary Carmichael sacará sus tijeras, la ajustará a cada ángulo y a cada hueco. Será un curioso espectáculo cuando llegue a ver esas mujeres como son, pero debemos esperar un poco porque Mary Carmichael está aún abrumada por esa timidez en presencia del pecado, que es la herencia de nuestra barbarie sexual. Lleva todavía en los pies los grillos oxidados de las diferencias de clase. Sin embargo, la mayoría de las mujeres no son cortesanas ni rameras, ni están sentadas acomodando perros falderos en terciopelo polvoriento a lo largo de las tardes de verano. ¿Pero qué hacer entonces? Y acudió a mi mente una de esas calles larguísimas al sur del río cuyas filas infinitas están innumerablemente pobladas. Con los ojos de la imaginación vi una señora muy tiesa cruzando la calle del brazo de una mujer de mediana edad, su hija quizá, también calzadas y abrigadas, que el vestirse en las tardes debe ser un rito, y hasta el guardar las ropas en armarios con alcanfor, año tras año, durante los meses de verano, cruzan la calle cuando las lámparas ya están encendidas, porque el crepúsculo es su hora favorita. ¿Cómo deben haberlo hecho año tras año? La mayor está cerca de los 80, pero si le preguntáramos qué ha significado su vida, diría que recuerda las calles iluminadas por la batalla de Balaclava o que oyó las salvas en Hyde Park. Hyde Park es un parque en Londres muy cerca de un lugar que se llama Mayfair, que es como la zona burguesa londinense. O no burguesa, porque hay muchos extranjeros, pero bueno, multimillonarios completamente. O sea, un poder adquisitivo bastante alto. Hyde Park. De hecho, hay un parque enfrente muy famoso por el nacimiento del rey Eduardo VII. Y si le preguntáramos deseando fijar el momento con fecha y estación, ¿pero qué estuvo haciendo el 5 de abril de 1868 o el 2 de noviembre de 1875? Tomaría un aire vago y diría que no se acuerda. Porque ya han sido cocinadas todas las cenas, lavados los platos y tazas, enviados a la escuela los niños y después lanzados al mundo. Nada queda ya de todo eso, todo se ha desvanecido. No hay una biografía ni una historia que diga una palabra y las novelas sin querer, sin quererlo, mienten inevitablemente. Hay que registrar todas esas vidas infinitamente oscuras, dije, dirigiéndome a Mary Carmichael, como si estuviera presente, y seguí corriendo con la imaginación las calles de Londres, sintiendo en el pensamiento la presión de la mudez, la acumulación de vidas ignoradas, ya de mujeres en las esquinas con los brazos en jarras y los anillos incrustados en los dedos gordos, hinchados, charlando con una gesticulación como el vaivén de las palabras de Shakespeare o de las vendedoras de violetas y de fósforos y viejas arrugadas paradas en las puertas de la calle.
o de muchachas a la deriva cuyo rostro, como olas bajo el sol o las nubes, anuncian la llegada de hombres y mujeres y las luces parpadeantes de las vidrierías. Todo eso deberás expresar, le dije a Mary Carmichael, con la antorcha firme en la mano sobre todo. Deberás iluminar tu propia alma con sus profundidades y trivialidades, y sus vanidades y sus larguezas, y decir el sentido que tu belleza o tu fealdad tiene para ti. ¿Y qué relación tienen con el mundo vertiginoso y siempre cambiante de guantes y zapatos y telas que se agitan entre los vagos perfumes que se escapan de los frascos de las farmacias, bajo arcadas de trapo sobre un piso de pseudo mármol? Porque en la imaginación yo había entrado en una tienda, estaba embaldosada en blanco y negro. Estaba empavesada con cintas de colores azarosamente hermosas. Pensé, qué bien podía Mary Carmichael echarle un vistazo al pasar, porque era un espectáculo no menos digno de la pluma que una cumbre nevada o con un desfiladero rocoso en la cordillera. Y en cuanto a la muchacha del mostrador, yo preferiría tener su verdadera historia a la vida número 150 de Napoleón o al 70º estudio de Keats y su manejo de la inversión miltoniana que el viejo profesor Z y sus congéneres están componiendo ahora mismo. Y luego proseguí muy cautelosamente, en puntas de pies, tan cobarde soy, tan miedosa del látigo, que en vez casi atravesó mis espaldas. Y murmuré que ya debían también aprender a reír sin amargura de las vanidades, digamos mejor de las peculiaridades, porque es palabra menos ofensiva del otro sexo. Porque todos tenemos en la nuca una mancha del tamaño de un chelín. Chelín es como un centavo, una moneda de 50 centavos más o menos. Bueno, no recuerdo si es de 10 centavos o 50 centavos, pero imagínate que es una moneda, ¿vale? Chelín, así, ya me quedé. Porque todos tenemos en la nuca una mancha del tamaño de un chelín que nunca podremos ver. Es uno de los buenos servicios que un sexo puede hacer al otro. Describir esa mancha del tamaño de un chelín en la nuca. Piensen cuánto provecho han sacado las mujeres de los comentarios de Juvenal y de la crítica de Strindberg. Piensen con cuánta humanidad y cuánto brillo los hombres, desde las épocas más remotas, han señalado a las mujeres esa mancha oscura en la nuca. Y si Mary fuera muy íntegra y muy valiente, se pondría detrás del otro sexo y nos diría lo que ve. Nunca se pintará un retrato completo y fiel del hombre hasta que una mujer describe esa mancha del tamaño de un chelín. Mr. Woodhouse y Mr. Casaubon, no sé pronunciar bien, Casaubon, se escribe Casaubon. Son manchas de este tamaño y de esa clase. Por supuesto, nadie en su sano juicio le aconsejaría el deliberado escarnio y la burla. La literatura ha demostrado la futilidad de lo que se escribe con ese propósito. ¿Qué hora es? 8:17. Se verás, le diría, y el resultado tiene que ser interesantísimo. Se enloquecerá la comedia. Se descubrirán nuevos hechos. Con todo, y era tiempo de bajar los ojos a la página. Mejor que especular sobre lo que podría y debería escribir Mary Carmichael. Me puse a leer de nuevo. Recordé que tenía contra ellos ciertos motivos de queja. Había quebrado la oración de Jane Austen y me había privado de toda oportunidad de pavonearme con mi gusto impecable, con mi oído exigente. Porque era inútil decir, sí, eso está bonito. Pero Jane Austen escribía mucho mejor, cuando tenía que admitir que entre las dos no había ningún punto de semejanza. Además, había ido más lejos y había roto la hilación.
El orden esperado. Tal vez lo había hecho sin darse cuenta, como lo haría una mujer si escribiera como una mujer. Pero el efecto resultaba desconcertante. No se veía la acumulación de la ola, la crisis próxima doblando la esquina. Por consiguiente, yo no podía pavonearme con la profundidad de mis sentimientos y mi conocimiento profundo del corazón humano. Pues cada vez que estaba a punto de sentir las cosas habituales, en los momentos habituales, sobre el amor, sobre la muerte, la fastidiosa persona me daba un tironcito. Como si lo importante estuviera un poco más. Vamos a ver qué dice Joan Phillips. Hola, Joan. Dice Juvenal, supongo que refiere a Décimo Junio Juvenal, poeta romano del siglo I, es correcto, creador del género literario llamado sátira, mediante el cual criticó, ay, ya te me fuiste, Joan, la cual criticó agudamente y en son de burla el elitismo, sexismo y xenofobia, tanto de hombres como de mujeres de su época. ¿Se dan cuenta? Todo viene siendo transgeneracional. Nos continúa compartiendo Joan. Cuando alude a Johann August Strindberg, 1849 a 1912, refiere al escritor y dramaturgo sueco, considerado precursor del teatro de la crueldad y teatro del absurdo. En 1884 publicó Casados o Casarse, que es una áspera crítica a las relaciones matrimoniales burguesas, por lo que fue demandado legalmente. Pues escribió situaciones matrimoniales con amplia libertad para su época sobre sexualidad, obediencia, creencias, costumbres, normas sociales. Gracias, Joan. Joan ya les fue dando una relación de los nombres que estamos mencionando en este capítulo. Y sí, Joan, se refiere al poeta romano del siglo I, que se refiere de Junio Juvenal. Gracias por sumar. Siempre tan acertados tus comentarios. Mil gracias. Y ahora ya me perdí. Ok, a lo mejor me regreso tantito. Por consiguiente, yo no podía pavonearme con la profundidad de mis sentimientos y mi conocimiento profundo del corazón humano. Pues cada vez que estaba a punto de sentir las cosas habituales, en los momentos habituales, sobre el amor o sobre la muerte, la fastidiosa persona me daba un tironcito como si lo importante estuviera un poco más allá y me hacía imposible desplegar mis frases sonoras sobre sentimientos elementales, la materia común de la humanidad. Los abismos del corazón humano y todas esas frases que ayudan a nuestra fe de que por muy inteligentes que seamos por encima, somos muy serios, muy profundos y muy humanos en el fondo. Ella me hacía sentir al contrario, que en lugar de seria. Lea otra vez. Ella me hacía sentir al contrario, que en lugar de seria, humana y profunda. Era posible que yo fuera y el pensamiento no era seductor, meramente convencional y haragana. Pero seguí leyendo y noté otros hechos. No era un genio, eso era notorio. No tenía nada del amor a la naturaleza, de la fogosa imaginación, de la innata poesía, del brillante ingenio, de la sabiduría cavilosa de sus grandes predecedoras. Lady Winchelsea, ¿se acuerdan? El recap de capítulo 4, eran grandes literarias que después dieron pie a mujeres en el ámbito de otras ciencias. Entonces menciona Lady Winchelsea, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Jane Austen y George Eliot. Les voy a sacar un resumito así chiquitito, muy breve de quiénes fueran estas escritoras para que en el siguiente capítulo pudiéramos conectar, ¿vale? Para crear mayor contexto de lo que estamos leyendo. No podía escribir con la melodía y la dignidad de Dorothy Osborne. En realidad no era más que una muchacha hábil cuyos libros eran reducidos por los editores de aquí a 10 años. Pero tenía, sin embargo, ciertas ventajas de las que carecieron hace medio siglo mujeres mucho mejor dotadas.
Los hombres ya no eran para ella el partido contrario, no necesitaba perder su tiempo injuriándolos, no tenía que subir a la azotea y arruinar la paz de su espíritu anhelando viajes, experiencia y un conocimiento del mundo y de los caracteres que le habían sido negados. El temor y el odio habían casi desaparecido. Solo quedaban algunos rastros en una ligera exageración del goce de ser libre. Una tendencia cáustica y satírica más que romántica al delinear al otro sexo. ¿Se acuerdan lo que nos dijo Joan? De dónde viene la parte de un género llamado sátira, viene de 10 Junio Juvenal, poeta romano del siglo I. Por lo tanto, regresándome un poquito, repito, solo quedaban algunos rastros en una ligera exageración del goce de ser libre, una tendencia cáustica y satírica, más que romántica, al delinear el otro sexo. Además, era indudable que, como novelista, gozaba de ciertas naturales ventajas de primer orden. Su sensibilidad era básica, ávida y libre. Respondía a un casi imperceptible toque, se deleitaba como una planta recién puesta. En el aire, con cada vista o sonido que se le atravesaban, merodeaba además muy sutil. Y curiosamente, entre cosas así desconocidas o no identificadas, se posaba sobre cosas pequeñas y mostraba que tal vez no eran pequeñas. Sacaba a la luz cosas enterradas y hacía que nos maravilláramos de que hubieran sido enterradas, torpe como era, y sin los inconscientes modales de larga tradición que hacen que el menor rasgo de la pluma de un Thackeray o un Lamb sea delicioso al oído. Empecé a pensar, dominado en la primera gran lección, escribir como una mujer, pero como una mujer que ha olvidado que lo es. De modo que sus páginas estaban llenas de esa curiosa calidad sexual que solo se adquiere cuando el sexo no es consciente de sí mismo. ¿Andrógino sería? Todo esto era parte bien. Pero de nada le valdrían esa abundancia de sensación o delicadeza de percepción si no lograba edificar con lo personal y lo efímero el edificio duradero que queda inconmovible. Yo había dicho que esperaría hasta que se enfrentara con una situación. Y con eso quería decir hasta que demostrara fuerza de llamar, de chistar, de congregar, que no jugaba solo con superficies, sino que había mirado en el fondo. ¿Qué es tiempo? Se diría. En un momento dado de que sin violencia alguna yo muestre el significado y todo esto. Y empezaría que inconfundible es esta primera señal de vida. A llamar y a chistar. Y sugirían, entonces en la memoria, medio olvidadas, cosas triviales, de otros capítulos desparramados por el camino. Y haría que sintiéramos su presencia mientras alguien cosía o fumaba una pipa. ¿Cómo se vería una mujer fumando un puro en ese tiempo? Si hoy todavía no es como muy común, a mí me gusta fumar un puro. Lo disfruto mucho. Y saberlo fumar también es un arte. Es como una esencia. Es lindo aprender de todo sin tener una dualidad, sin tener un género, sino algo que yo le llamo es andrógeno. Y el ser andrógeno es cuando, como te repito, no ves una dualidad, sino simplemente son elecciones de libre albedrío desde tu verdadera esencia, sin saber que la mujer tiene este rol o el hombre tiene este rol, sino desde la verdadera esencia. Mientras ella se seguiría escribiendo, como si hubiéramos sabido a la cima del mundo y lo hubiéramos abajo extenderse majestuosamente. Al menos estaba haciendo la prueba, y al ver que se estiraba para el esfuerzo, vi, pero deseando que ella no viera, los obispos y los dines como rectores, los doctores y los profesores, los patriarcas y los pedagogos, gritándole consejos y advertencias, no puedes hacer esto y no harás aquello.
Solo los estudiantes y maestros pueden pisar el césped. No se admiten señoras sin una presentación especial. Uf, yo creo que si hubiera nacido en esa época, ya sea que hubiera terminado haciendo una revolución completamente, o seguramente, no creo que me hubiera dado un balazo, ¿no? Yo creo que ah, me hubieran apedreado seguramente. O no sé. Por aquí las que aspiren a novelistas. Así la acosaban como el gentío en una pista de carreras y su problema era saltar el cerco sin mirar a izquierda o derecha. Si te detienes a renegar, estás perdida, le dije. Lo mismo si te detienes a reír. Una vacilación, una torpeza y estás perdida. Piensa solo en el salto, le imploré. Como si hubiera apostado a ella todo mi dinero y saltó como un pájaro. Pero detrás había otro cerco y otros cercos detrás. A pesar de su aguante, yo tenía mis dudas, porque el palmoteo y los gritos desgastan los nervios, pero hizo cuando pudo, considerando que Mary Carmichael no era un genio, sino una muchacha desconocida escribiendo su primera novela en su dormitorio, privada de tantas cosas deseables, tiempo, dinero y ocio. No lo hizo tan mal. Démosle 100, démosle otros 100 años, me dije. Leyendo el último capítulo, las narices de la gente y los hombres descubiertos se mostraban desnudos contra un cielo estrellado, porque alguien había descorrido la cortina en el salón. Démosle un cuarto propio y 500 libras esterlinas al año. Dejemos que diga lo que quiera y elimine la mitad de lo que ahora pone y escribirá un libro mejor uno de estos días. Será una poeta, dije, colocando en la punta del estante Life's Adventure por Mary Carmichael dentro de 100 años. 100 años, yo creo que hoy en día muchas mujeres pudiéramos verlo completamente normal porque estamos en otra época. Sin embargo, hay varias características que vienen arrastrando transgeneracionalmente. Estaba hablando hace poco con una persona a quien le doy entrenamiento y bueno, la familia, la abuela es de una parte por Oaxaca, creo. El caso es que la señora, pues estamos hablando que nació entre los 20, le encantaba escribir, le encantaba leer, ¿no? Entonces yo le preguntaba que cómo fue realmente esa vida. Pues imagínate, habían roles, habían situaciones, habían estigmas, habían todo. Por lo tanto, lo que Virginia Woolf escribe antes de los 20, entonces cómo narra pues, el siglo XVI, el siglo XVIII, cuando mujeres literarias empezaron a escribir, cómo ha de haber sido la vida, la frustración. Sin embargo, ellas dieron pie a que muchas mujeres hoy en día siguiéramos pasos para contribuir a la humanidad en el sector que sea. Por lo tanto, yo no veo el género del sexo. La verdad es que no lo veo. Lo veo como muy andrógeno. Porque realmente yo me enfoco mucho para hacer equipo, ya sea para hacer alianzas del programa, para hacer alianzas comerciales con otro tipo, amistades, inclusive parejas, novios, amistades, es vibrar en una esencia. Porque lo que está aquí y lo que sale aquí se siente, se oye, se ve. Y sí o no, te puedes dar cuenta cuando alguien no es tan auténtico. Por lo tanto, hoy esos son los puntos en el que yo me fijo mucho. Cuando no comulgan con este tipo de principios, de valores que para mí son importantes, pues simplemente entiendo que no estamos en un mismo nivel, no siendo arrogantes, simplemente que vemos la vida de diferente forma. Por lo tanto, no es conveniente poder caminar juntos, sin embargo, poder aprender de cada uno, sí. Entonces, haciendo este breve opinión mía,
y relatándola o conectándolo con el capítulo 5 que ya terminamos, es, si hubiera este grado de conciencia en esos años, yo creo que muchísimo más mujeres hubieran podido salir del closet haciendo grandes cosas. Sin embargo, gracias a ellas, hoy en día estamos más avanzadas, más inclusivas y contribuyendo en equipo con hombres, que es lo más hermoso. A mí me encanta hacer equipo con hombres y con mujeres también. Con mujeres también, como te digo, no veo el género del sexo, sino simplemente ser andrógeno, ¿vale? En tema de ser estratégico, que no se me vaya a diversificar o triversijar, nunca me ha salido esa palabra, o sea, que no se me vaya a malinterpretar lo que dice, me gustan los hombres, soy heterosexual, simplemente en el tema como general, universal, soy completamente andrógena. ¿Qué significa esto? Que no veo el género, ¿vale? Sin embargo, no se confunde la orientación sexual con ello. ¡Wow! Terminamos capítulo 5, señores. Interesante, interesante. Joan nos compartió puntos muy interesantes que crean el contexto de algunos nombres que estuvimos diciendo. Y listo. Voy a salir de viaje este viernes y voy a andar en la naturaleza. Entonces no sé si vaya a tener señal de Wi-Fi. Si en dado caso no tengo señal de Wi-Fi muy buena, pues entonces lo dejaremos para cuando regresemos, o si no, lo hago antes de irme de viaje para que podamos darle continuidad. Porque algo que he aprendido es, si algo empezamos, algo terminemos. Y siempre van a haber miles de cosas que se interponen, pero siempre buscar la forma, ¿vale? Señores, les deseo un excelente martes. Descansen, recarguen pilas y quiero solamente que preguntarles con qué se quedan. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se quedan? Joan dice que capítulo sublime, me removió las entrañas y a la vez entrever una luz de esperanza, ya que entiendo la autora sugiere para ambos sexos, no solo uno ni en favor de uno. Tienen que aprender a explorar, observar tanto la propia alma como la ajena, sin rencor, sin amargura y sí, con humor. Reírnos sin amargura de las peculiaridades del otro sexo, reconociendo fortalezas y flaquezas en contextos, no con el fin de insultar, completamente de acuerdo, Joan, sino de saber y compartir para procurar la comprensión de cada uno y de otro. Muchas gracias. Molto bene. Muchas gracias. Señores, fue un placer. Les mando un besote. Gracias por los que se conectaron, por los que no se conectaron, pero vieron tantitito. Espero que les haya haya hecho sentido algo. Y siempre hacemos esto con la mejor intención y de verdad estoy convencida que la lectura crea pensamientos. Y te lo dice alguien que no sabía leer, que le costaba trabajo construir pensamientos, porque a la página tenía que regresar a leer el mismo artículo, ¿sabes? Pero ¿sabes qué te puedo decir? Es solamente práctica. Toda en esta vida es práctica, práctica, práctica. Y empezar desde algo chiquito que a ti te apasione y así es como vas construyendo. Entonces, si a ti te cuesta trabajo leer y por lo tanto no lo haces, empieza paginita por paginita. Crea un grupo de lectura con tus cuates. Crea algo que a ti te apasione para que puedas ir practicando ese nivel ¿qué dice Manuel Castro? El convivir, que es la parte más importante del ser humano. Claro, convivir, claro que sí, pero también hay que entender mucho el paradigma, porque se puede convivir, pero si no hay respeto, si no hay una tolerancia entre diferentes opiniones, pues ¿cómo puedes convivir? ¿No? Pero sí, estoy de acuerdo, Manuel. Entonces, empieza con algo, crea un grupo de lectura con tus amigos, empieza
un libro pequeñito que a ti te guste y te lo juro, conforme vas haciéndolo constantemente, puedes ir construyendo pensamientos y que creen eso mejora nuestro vocabulario, porque tenemos mayor imaginación y creatividad para poner esta imaginación y esencia en palabras y conectar con el interlocutor. Recuerda, la comunicación es un arte. Así de sencillo, es un arte y es la expresión del alma, de la mente y del corazón. Y ahora sí ya me voy, porque si no, no me callo. Y tengo que ir a dar una terapia ahorita, que ya me están esperando en Zoom. Excelente tarde, señores. Y señoras también. Disfruten. Bye, bye.